Proverbio 23:13 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Es lo que les decía. En el contexto familiar, pues muchas veces, ya estate y ¡pah! Y ahí quedó. Pero a veces ese golpecito tiene que venir con el antecedente como tal, o con el complemento, mejor dicho, de lo que es la palabra del Señor. Y confrontarlos muchas veces es más doloroso. Un adulto mayor y nosotros un adulto medio, y que nos corrigen todavía, es doloroso. Ya no nos van a dar el golpecito, el coscorrón, la cachetada, como ustedes le quieran llamar, pero nos va a dar una confrontación a través de la palabra. O es lo que deberíamos hacer, ¿no? La sociedad lo hace todo al contrario. La sociedad deja pasar. ¿Y qué es lo que va a suceder el día de mañana? Esa sociedad se va a volver libertina, se va a volver una sociedad que no tenga límites, se va a volver una sociedad en donde no quede establecido cuál es una corrección, y sobre todo que los chavos no sepan entender cuando se les está corrigiendo. El verso 14 dice: los castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Qué es el Seol? De la muerte como tal. Fíjense, entonces, aquí cuando tú te atreves a corregir a tu hijo, lo estás librando como tal de la muerte. ¿Por qué? Porque si tú no te atreves a corregir a tu hijo, y si tu hijo se convierte en ese hijo rebelde, seguramente terminará mal. Seguramente sufrirá él y te hará sufrir a ti, porque de alguna manera tú serás responsable también de ese acto. Les voy a leer algo que encontré acerca de un teólogo, acerca del Salmo 23:4, que dice justamente: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y dice así: la vara que se menciona en el Salmo 23 es un símbolo de la fuerza y de la protección del Señor. ¿Se da cuenta? Es fuerza y protección del Señor, la vara. Aquí hablándolo metafóricamente. La vara era un fuerte palo de madera que se utilizaba como arma para ahuyentar a los animales salvajes que esperaban comer fácilmente un rebaño de ovejas indefenso. El pastor también utilizaba la vara para llevar la cuenta de las ovejas del rebaño, como le dice Levítico 27:32, que habla acerca de que se iban marcando. Bueno, pues el pastor utilizaba la vara para ir contando cuántas ovejas tenía. El joven David relató un incidente al rey Saúl en el que probablemente utilizó su vara de pastor. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso tomaba algún cordero de la manada, salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano la quijada y lo hería y lo mataba. Eso lo encontramos en el primer libro de Samuel 17:34-35. Entonces se da cuenta, estamos hablando de la vara como ese artefacto o esa herramienta que, a pesar de que muchos la usan, pues sí, para dar el golpecito, tenemos la principal, que es esta. Y que seguramente nosotros, sabiéndola ocupar adecuadamente, nos permitirá contar cuántos hijos tenemos, poder administrar cómo es que los vamos a corregir, y sobre todo defenderlos, y que ellos puedan tomar esta sabiduría para que se puedan defender solos el día de mañana allá afuera en la sociedad. El cayado que se menciona en el Salmo 23 es un símbolo de la guía y la bondad del Señor. ¿Ustedes conocen el cayado? Sí, no el que se queda callado, sino el cayado. El cayado, que tiene una forma recta y después tiene una pequeña curva. ¿La ocupa el pastor para qué? Para jalar a las ovejas, ¿no? Si de repente una se va de lado, bueno, extiende el cayado y con la ondita que tiene, pues la jala y se vuelve a reunir con el rebaño. El cayado se menciona en el Salmo 23, es símbolo de la guía y de la bondad del Señor. Y el cayado era un palo largo y delgado que a menudo, con un gancho en la punta, se utilizaba principalmente para dirigir al rebaño. Es bien conocido que las ovejas son descarriadas y, una vez más, alejadas de la vigilancia del pastor, se meten en toda clase de problemas. Ojo, aquí nos está hablando casi de los hijos. Y de nosotros también, ¿por qué no? Nos metemos en toda clase de problemas. Mateo 18, del 12 al 14, habla de esto. El pastor utilizaba su cayado para mantener a sus ovejas fuera del peligro y cerca del pastor, cerca de sí. Y luego dice: si una oveja quedaba atrapada en una situación peligrosa, el pastor enrollaba el extremo
y el extremo curvo del cayado alrededor del cuello de la oveja y la ponía a salvo. Entonces, ¿cuál ustedes creen que sea el cayado que nuestros hijos tienen después de que conocen la palabra del Señor? Jesús dijo que Él nos iba a dejar un consolador fuerte. ¿Quién? El Espíritu Santo. El cayado viene a formar parte de esto. El cayado es como el Espíritu Santo. Esa parte que tú como adulto sientes que alguien te está diciendo, hey, eso no es correcto, hey, eso no se debe hacer. Bueno, en el proceso de formación de los niños a los adolescentes y a los adultos, viene esta parte en donde ellos se hacen como tal partícipes del Espíritu Santo. El cayado es esa parte en donde les va a estar dando lata y les va a estar diciendo, hey, tranquilo, o te estás portando mal, por ahí no va, o ¿por qué contestaste así? Proverbios 22:6 dice, este ya se lo saben de memoria, instruye al niño y aún... A ver, vamos a decirlo todos juntos para que se oiga bien. Instruye al... Instruir al niño en su camino habla acerca de corregirlo en el proceso en el que él va llegando a ese camino. Y aun cuando él ya fuere viejo, pues no se apartará de ese camino, no se apartará de él como tal. Si te alejas, pues realmente Dios no se aleja, tú te estás haciendo a un lado de él. Porque Dios sigue estando ahí, Dios sigue estando presente en todo lugar, pero si tú decides no caminar con el Señor o salirte del camino, como lo habla esta parte, entonces tú solito te estás alejando del camino. Pero debemos de entender que en el proceso del crecimiento de los hijos, ellos no pueden entender desde el principio cómo es que pasa esta situación. Tienen que aprender a discernir. Si nosotros nos separamos, pues sufriremos y seguramente moriremos espiritualmente hablando. Y bueno, muchas veces se vuelve realidad. Carnalmente hablando o terrenalmente hablando, también morimos. ¿Por qué? Por una mala decisión, porque nos alejamos del camino, porque no corregiste a tu hijo en tiempo y forma, y eso hace que tu hijo se salga del huacal, dijéramos. Y entonces pasa que toma una mala decisión y el día de mañana termina mal. Muerto espiritualmente, entregado al vicio tal vez, entregado a alguna cuestión que no debe y posiblemente con una muerte temprana. Proverbios 4:1 dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Joan, ¿me puedes auxiliar con la versión Reina Valera contemporánea de ese mismo verso? Gracias. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Si se dan cuenta, nuevamente aquí nos habla de que la corrección como tal es una enseñanza. No es precisamente con el golpe, sino es más con la confrontación. Oíd la enseñanza de un padre y estad atento para que conozcas cordura. Vamos a esperar a que nos salga Reina Valera contemporánea. Esto es bien importante, porque cuando nosotros nos atrevemos como hijos, por eso les hablaba de tres perspectivas, cuando nosotros somos padres y estamos educando a los hijos, cuando nosotros somos hijos y que ahorita haces de repente tal vez una remembranza de cómo pasó tu vida y cómo te portaste como hijo, y en este momento estás haciéndote partícipe de esta parte y estás pudiendo entender a lo mejor lo que quisieron hacer tus papás. Y la otra parte que es en la postura en la que estás en este momento, ahí en tu lugar sentado, y sobre todo con esta parte, con el Padre. Hijos, escuchen las enseñanzas de su Padre, presten atención y adquirirán entendimiento. Cuando habla este versículo de su Padre, habla de los padres terrenales. Pero si le ponen una P mayúscula, estamos hablando del Creador. Y entonces, ¿cuántas veces no hemos hecho caso a esto? ¿Cuántas veces nosotros como hijos no escuchamos las enseñanzas del Padre? Todo lo que Dios nos ha dejado aquí en este libro, en esta guía, es realmente eso, una guía, un manual.
pero ¿cuántas veces no nos atrevemos a escucharlo? Puede ser porque a lo mejor le pongas algún pretexto en el que pues, ya me lo sé o yo lo entiendo de esta manera, pero cierto o falso que cuando tú lees y relees la Biblia entiendes el mismo verso de otra manera diferente. Tiene mucho que ver la temporalidad que estés pasando, tiene mucho que ver la situación que estés atravesando en ese momento y tiene mucho que ver lo que Dios tiene que hablar contigo en ese momento. Hijos, escuchen las enseñanzas de su padre y presten atención y adquirirán entendimiento. Y aquí vamos con otro punto bien importante que es no exagerar ni maximizar algo que hagan los hijos. Ok, vamos a suponer que ya los estás instruyendo y que ya empezaste a corregirlos. Pero ¿cuántos padres y cuántas madres caen en el error, de maximizar algo que hacen los hijos? Ejemplo, mi hijo juega básquetbol y pues vi que de cada 10 canastas encesta 2. Pero le digo, wow, eres el superjugador, el mejor de todo el mundo, nadie puede contra ti, vas a triunfar en esta vida. Pero de los 10 nada más está metiendo 2, nos estamos haciendo, entre comillas, lo estamos engañando. Muchas veces ese es también nuestro error, no maximizamos las cosas y no somos realistas. Recordemos que nadie es mejor que otro, en la postura en la que Jesús nos está poniendo. Nadie vale más que otro, todos somos iguales y debemos de enseñar también a los hijos a corregirlos de una manera adecuada en que sean realistas y que no se crean más de lo que son. Responsabilidad de nosotros como padres, muchas veces nosotros estamos maximizando esas cuestiones y lo que debemos de procurar entonces es tratar de forjar valores o principios. ¿Qué es más fuerte, un valor o un principio? Un principio. Su palabra, bueno, la palabra misma lo dice, es un principio, tiene un inicio, es lo que generalmente nunca se va a borrar. Los valores pueden cambiar, como lo vemos de una manera analógica, con lo que nosotros compramos hoy en día. El valor de las cosas sube y baja, se modifica, pero el valor que tenemos nosotros no. Sin embargo, lo que a nosotros nos arraiga y nosotros nos mantiene firmes son los principios. Debemos de tratar como padres de forjar principios a través de la corrección. Y para esto se debe entender que los padres, ojo, no son amigos de los hijos. Un papá y una mamá no pueden ser los mejores amigos de los hijos. Es una gran mentira esa de que yo soy tu papá y soy tu amigo. O mi mamá es mi mejor amiga. No, el papel que te toca tú eres mamá y él es hijo o es hija. Tú eres hijo y hasta ahí. Porque si confundimos el papel, de repente empezamos a tergiversar nuevamente el rol y acabamos siendo amigos y no hay autoridad. Y entonces si yo te quiero corregir, va a resultar que tú quién eres, si nos ven como si fuéramos iguales. ¿Sí me doy a entender? Muchas veces caemos en ese error. Entonces, podrás llevar la mejor relación padre-hijo, podrás llevar la mejor convivencia, lo mejor que tú te puedas imaginar. A lo mejor son transparentes, son hasta casi confidentes, pero no son amigos. El papá es papá, la mamá es mamá y el hijo es hijo. Y hasta ahí, no hay más. Si no, imagínense, ¿le jugaríamos a estar al estira y afloja con Dios? ¿Nos creeríamos igual que Él? Y no es así. Primero amor y luego firmeza. ¿Cómo me resonó eso en la prédica anterior que dio Víctor? Dijo exactamente lo mismo. Primero amor y luego firmeza. Y no al revés, porque muchas veces entramos con la firmeza y después el amor. Aquí lo importante es que vas a corregir siempre con ese amor basado en la Biblia. Si tú llegas con un amor a tu hijo, pero firme, lo que vas a producir ahí es que él pueda entender que esa amonestación la estás haciendo con un fin o con un propósito bueno, ¿no? Y estarás cambiándole el chip. En ese momento él entenderá que realmente lo quieres ayudar. Porque muchas veces, ¿a cuánto nos pasó? Todos fuimos adolescentes, los que estamos aquí,
que de repente papá llegaba y te decía, oye, yo creo que, ay, que te metes en mi vida, ya estás viejo, ¿tú qué sabes? Las cosas de hoy no son como las de tu tiempo. Lo que estamos viviendo ahorita, tú ya estás obsoleto, pa. ¿No? Y si mamá se atrevía a opinar, igual. Y lo que querían dar tal vez era un consejo, ¿no? Y muchas veces dicen los papás, es que yo ya viví eso, es que yo ya pasé por eso y no quiero que tú lo pases. Pero nuestra respuesta muchas veces es, no te metas en mi vida. Bueno, ahora viene la fórmula que Dios nos da. Llégale primero con amor. Llégale primero a tu hijo, corrígele con esa dulzura, con ese amor, como a ti te gustaría que te hubieran dicho. Y entonces él entenderá que estás deseando lo mejor para su vida. Sin embargo, si llegas primero con la firmeza, te portaste mal, estás castigado 2 meses, pero papá, nada, ya dije 2 meses, pero es que nada. Y te portas autoritario y te portas de una manera en la que de repente no lo dejas dialogar o no lo dejas platicar o no expresarse, pues vas a conseguir que vaya cerrando herméticamente esa parte de poderte escuchar y que el día de mañana, cuando le quieras corregir, no te haga caso. Va a pasar como los hijos de Elí. Lo escucharon, ya él dice la Biblia que era viejo, tal vez pudiéramos pensar que por la vejez ya no era tan enérgico y por lo mismo ellos dijeron, ya también va de salida, y entonces no le hacemos caso. Y fíjense lo interesante, vamos ahora a Colosenses 3:21. Esta es la parte que ahora el Señor nos habla para con los padres. Padres, dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Y qué es lo que les decía? Bueno, si tú llegas primero con la firmeza, seguramente tus jóvenes, tus señoritas, tu pequeño, tu pequeña, se van a desanimar, se van a desalentar. No, mi papá no sabe escuchar. ¿No se imaginan cuántos de estos comentarios escuchamos las personas que estamos al frente de un grupo o en la docencia? ¿Cuántos comentarios nos llegan de verdad de esto? Desde la parte de lo más común, y qué feo también es esto, pero lo más común que de repente dicen los niños es, mi papá le pegó ayer a mi mamá. Mi mamá sale al mercado pero se desaparece y me deja con otra persona. Hasta la parte de, mi papá nunca me escucha, mi papá me deja encerrado, mi mamá me dice que haga esto y lo otro. Pero el factor principal es, no me voltean a ver, no tienen tiempo para mí, no están conmigo. Entonces, si nosotros nos hacemos de la vista gorda para con los hijos, ¿cómo podemos llegar al punto de corregirlos si sienten que no los amamos? Si sienten que los estamos haciendo a un lado. La obediencia es primero de los padres hacia Cristo para que los hijos puedan obedecerte a ti. Efesios 6, del 1 al 4 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué difícil es querer corregir a los hijos cuando viene la segunda perspectiva. Tú no te has puesto en los zapatos de ser el hijo del Altísimo y obedecerle. Qué difícil es que tú quieras llegar con tu hijo y no dialogar, porque muchas veces no quieres dialogar, quieres que se haga tu voluntad. Y no has hecho la introspección de percibir, bueno, si yo no obedezco al Señor, si yo ni le escucho, si el Señor me puso casi aquí enfrente a la persona que me dio un consejo y yo lo ignoré. Entonces, ¿cómo quieres que eso pase al proceso de formación de tus hijos? Tendríamos que pensar y ser inteligentes y decir, bueno, Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Quieres primero que voltee a verte? Señor, ¿y cuántos de ustedes están dispuestos a decir, sí, Señor, corrígeme ahorita? Ahorita, Señor, corrígeme, que siento que
ya tengo hasta acá el agua hasta el cuello, pero ¿sabes qué? Qué bien me caería una corrección tuya. Ya, porque yo no creo que los chavos vayan con sus papás y les digan, oye papá, me porté mal, corrígeme por favor. Pero viéndolo desde la perspectiva de la enseñanza y del amor, qué sabio sería que un hijo llegara contigo y te dijera, papá, tengo este problema, corrígeme. Porque él sabe que lo vas a corregir con amor y que le vas a dar consejo. Y cuando tú estás postrado de rodillas tal vez en este lugar, muchas veces de manera indirecta eso le estamos diciendo al Señor, Señor, corrígeme. No quiero ser rebelde, corrígeme. Tal vez lo digas con otras palabras, ¿no? Tal vez lo digas, Señor, ayúdame, Señor, no puedo entender esto, Señor, ¿qué está pasando con mi vida? Pero indirectamente tú le estás diciendo al Señor, corrígeme, porque sé que tú lo vas a hacer con ese amor, porque sé que tú no me vas a dar varazos. Bueno, a lo mejor después Dios te dice, le agregamos un pequeño ingrediente más, te sacudimos para que sepas que te estamos hablando. Porque a veces esa corrección llega a nosotros y somos indiferentes. No la queremos entender como corrección. A veces la corrección es una manera tan singular en la que Dios nos educa y que nosotros como pubertos o como adolescentes decimos, no te metas en mi vida. O sea, somos como incoherentes. Le pedimos al Señor, el Señor nos muestra y no nos agrada lo que nos da el Señor y decimos, no, de eso no, paso. ¿No? Entonces, es bien importante esta parte. Finalmente, le voy a dejar 12 principios bíblicos para que usted pueda corregir, educar a su hijo, a su hija, y tomar esos mismos 12 principios bíblicos para reeducarse. Ahora que usted es una persona adulta y consciente como tal, y consciente, no inconsciente, y consciente, pueda usted entender lo que el Señor demanda de usted para que pueda ser agradable a Él. Fíjese, el primero dice, comenzar temprano. Enseñar al niño el camino en el que debe andar y cuando sea viejo no se aparta de él. Ya lo vimos, Proverbios 22:16. Significa en hebreo que desde la infancia hasta la adolescencia, mientras que la formación lleva la connotación de estrechamiento o protección. Instruir a un niño significa enseñarle de manera apropiada y adecuada, de acuerdo a su edad. Y esta comienza en la infancia. El segundo principio es presentar un frente unido. ¿Y qué es esto de un frente unido? Bueno, cuando nosotros educamos lo hacemos en pareja o lo hacemos de manera bifurca, cada quien educa a su estilo, es decir, papá educa en un estilo y mamá educa a otro estilo. A veces suele pasar eso en casa, pero aquí fíjense, dice que debemos de estar como tal unidos, porque Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Primera de Corintios 14:33. Los padres deben de estar de acuerdo en los métodos y las prácticas que utilizan para educar a los hijos. Y muchas veces los hijos son bien inteligentes, o más bien dicho siempre. Papá, quiero permiso para esto, dile a tu mamá. Y le dejamos la responsabilidad a la mamá. Y si él hizo algo mal, la mamá lo corrige y tú eres la mala. Papá es el buena onda. Entonces ahí estamos teniendo una diferencia. Tenemos que trabajar juntos para poder educar de la manera adecuada. Número 3, ama a tu hijo. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Así como Dios nos ama con nuestro menos que perfecto estado humano, así debe ser nuestro amor a los hijos, no basado de acuerdo en un comportamiento perfecto. Si tú sabes que tu hijo no es perfecto, dijeran por ahí una frase, ¿ya sabes de qué pie cojea? Sí, ámalo. No caigas en el error de decir, es que tú siempre, es que tú eres, no lo catalogues. Es lo que de repente pasa en las escuelas, ¿no? El niño que es problemático arrastra esa etiqueta. 5, 6, 7 años, es el problemático, es el que siempre echa a perder a todos. No,
Él es perfecto como Él es. Solamente hay que saber cómo entenderlo. 4. Disciplina a tu hijo, porque el Señor al que ama, disciplina. En otra versión dice, el Señor al que ama, castiga. La disciplina es el refuerzo de la instrucción y se aplica con amor. Nuevamente, disciplina a tu hijo, pero disciplínalo con amor. La disciplina no significa que tiene que ser rígido. La disciplina tiene que ser algo que pueda entender, que es lo que le va a ayudar, y algo que va a mantener el resto de su vida. 5. Ten tus emociones bajo control cuando instruyas a tu hijo. Mejor es el lento para la ira que el poderoso. Proverbios 16:32. La manera en que respondemos a nuestros hijos les enseña a tratar con las situaciones en su propia vida. Cuando a veces los hijos quieren acercarse por un consejo y tú estás emocionalmente mal, contestas de una manera que no es adecuada. O a veces las acciones que hizo tu hijo o tu hija enardecieron o te hicieron visceral y no contestaste con amor, sino todo lo contrario. Número 6, sé consistente o sé persistente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Hebreos 13:8. La consistencia permite al niño desarrollar confianza y seguridad en ti y en tus instrucciones. No es de que, ay mamá, es la misma cantaleta de siempre. No, si tú lo haces con amor y lo haces con persistencia, seguramente él estará incluso ansioso de que tú le digas qué es en lo que se equivocó, porque sabe que lo vas a hacer con amor. 7, nunca subestimes la importancia de la actitud, pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira con la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. La obediencia forzada no produce más cualidades en el carácter que lo que hace la permisividad. Permisividad. Sí. El carácter es lo que somos por dentro, es decir, lo que llevamos en el corazón. Número 8, dale a tu hijo el don de la madurez emocional. Las situaciones en la vida se manejan mejor cuando tenemos una mente clara que con reacciones emocionales. Lo que comúnmente llamamos pensar con cabeza fría. Y muchas veces como padres erramos en esa parte. Muchas veces nuestra reacción no es con la cabeza fría, sino es visceralmente, emocionalmente. 9, no permita que su hogar gire alrededor de su hijo. Punto bien importante en la sociedad de hoy en día. Los hijos deben caber dentro de la estructura familiar y aprender a contribuir con ella. 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo tiene un orden, todo debe encajar. No es el hijo al centro, es Dios al centro y de ahí se distribuyen todas las demás figuras. Cuando nosotros llegamos en la parte de poner al hijo al centro, caemos en el error de volvernos hijocéntricos. Y entonces adulamos a los propios hijos. No tiene error, mi hijo es perfecto. Y caemos en un terrible error. 10, sé lo que quieres que tu hijo llegue a ser. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Mateo 5:16. El ejemplo de los padres habla más que las palabras. Las acciones son más duraderas en la vida de un hijo que las palabras que tú puedas darle. Es lo que generalmente decimos, predica con el ejemplo. Así es. Si tú quieres que tu hijo sea consciente, prudente, tú también sé consciente y prudente. Si tú quieres que tu hijo sea emocionalmente funcional, tú también tienes que serlo. Si tú quieres que tu hijo llegue a los pies de Cristo, tú debes de estar dando ese ejemplo. 11, establece normas morales elevadas. Alégrate, joven, en tu juventud, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Eclesiastés 11:9. No tengas miedo de subir la marca del comportamiento aceptable y disimular a tu hijo a alcanzarla. Y estimular a tu hijo a alcanzarla. Estos pueden saltar más alto de lo que los padres esperan. Ponle las normas morales más elevadas. No le aplaudas cada vez que logró hacer algo. No. Yo me asombro de muchos hermanos y amigos que están aquí,
que tengo el placer de conocer a sus hijos tal vez desde que tenían 7 añitos y hoy los veo como adolescentes, jóvenes adultos ya casi casi, y que es a través de su testimonio el hecho de que hoy el día esos chavos y esas señoritas estén sirviendo, pero sobre todo de que no se hayan permitido flaquear con esa cuestión del límite. Es aquí y no lo puedes romper, es esto y no se puede hacer otra cosa, pero hubo un proceso de instrucción con amor. No es así de que, ya vi que le hicieron así, voy a llegar a mi casa y le voy a hacer igual. No, tuvo que haber un proceso. Y número 12, entiende que el verdadero carácter es formado por la moral piadosa. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Deuteronomio 6, capítulo 6, versos 6 y 7. Pero ahí sí sería interesante que leyeran en su casa el capítulo 6, porque finalmente habla de esta moral piadosa y de las cosas que el Señor ha dicho que las repetirán sus hijos. La moral relativa produce un carácter relativo. Es como si dijéramos somos de doble, ¿me entendió? Entonces, el día de hoy, el Señor ha hablado acerca de cuando nosotros vemos que nuestro hijo es rebelde, cómo debemos corregirlo, pero también ha hablado de cómo nosotros fuimos rebeldes y sobre todo, cuán rebeldes estamos siendo el día de hoy para con el Señor, porque tal vez no nos estamos permitiendo entender lo que Dios está tratando en nuestras vidas y sobre todo, muchas veces le contestamos la manera en la que Él nos está corrigiendo. ¿Qué le parece si esta mañana inclina su rostro, cierra sus ojos y pedimos al Padre para que nos ayude a ser, primero que nada, a los que son padres, pues mejores padres, a los que somos hijos, a reivindicarnos como hijos, a pedir perdón, ¿por qué no?, a nuestros padres, si es que en algún momento fallamos y no nos dimos cuenta y hoy el Señor está abriendo nuestra mente, y también a pedirle perdón a Dios, que es lo principal, porque nosotros muchas veces nos comportamos de una manera tan infantil, vamos a llamarlo, como si no conociéramos, y donde el Señor realmente con su amor nos tiende a conducir por un sendero adecuado. Papito lindo, agradecemos, Señor, el día de hoy que nos has permitido estar aquí en esta reunión. Gracias, papito lindo, porque tú te muestras en medio de todas las mentes, de todas las familias que estamos reunidas aquí, mi Dios. Señor, perdona todo aquello que hemos cometido mal, Señor, que aquellos errores que han estado presentes en nuestra vida, Señor, por tal vez esconder ese amor que no nos hemos atrevido a expresar, por ser duros, por creer que tal vez el método de enseñanza o de crianza hacia los hijos es la firmeza. Hoy tú nos convidas, mi Dios, a que podamos entender que es el amor el ingrediente principal y que no queremos que nuestros hijos terminen mal, Señor. Pero también nos ponemos en la posición, Señor, de hijos. Señor, perdona, Señor, todo aquello que hemos equivocado, Señor, todo aquello que hemos cometido de una manera errónea, todo aquello que en un momento tal vez tú nos has puesto alguna guía y que nosotros no hemos hecho caso. Aún siendo adultos, Señor, tú nos guías, aún siendo personas de la tercera edad, Señor, personas adultas mayores, aún tú nos guías, mi Dios, aún con ese amor nos muestras ese camino perfecto, el cual quieres que avancemos, mi Dios, y muchas veces somos indiferentes. Y así mismo, mi Dios, te pedimos que nos dotes de sabiduría, de amor, Señor, pero sobre todo que nos des la fuerza y el discernimiento para poder entender qué es lo que tú quieres que hagamos con nuestras vidas. La sociedad hoy en día se está volviendo tan nefasta, la sociedad hoy en día está atravesando por tantas cuestiones que le llaman normal. Y tú hoy en día nos estás invitando, mi Dios, a recordar cuáles son los principios bíblicos, Señor, cosas que deben mantenerse en nuestra mente y en nuestra vida, mi Dios.
Queremos honrarte y agradecerte, mi Dios, y sobre todo, gracias, papito, porque nos permites tener vida para poder poner en obra tu palabra. Que sea tu voluntad siempre en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias. Y gracias, mi Dios, por ese amor tan hermoso que tienes para con nosotros.